hoy vamos a avanzar allí en un meninge y les voy a mostrar esto que está aquí. A ver, esta operé el día 17 de noviembre. Entonces es un paciente que tiene, así como yo les mostré ayer, que tiene un quiste aracnoideo. Entonces cuando hablé de dura madre, cuando les dije de la dura madre, les dije que tiene la meninge dura madre, aracnoides y pía madre, y que muchas veces se acumula, se adhieren y no se conectan las cisternas y forman un quiste aracnoideo. Esa malla que está ahí, esto que está aquí se llama cotonoide, y esta es una malla que es de fibrina, que sale del cerdo, y eso es hemostático. Entonces ahora vamos a... Esto va muy lento. Aquí en la hoja del bisturí vamos a abrirla. Aquí está sangrando. Aquí quise abrir la dura madre y debajo de la dura madre hay una vena. Entonces ahora la voy a cerrar. Esa vena, miren cómo sangra, ¿sí? Pero no hay que asustarse, porque si te asustas sigue sangrando igual. Entonces estamos cerrando la dura madre. Debajo de esa, tal vez un poquito antes, miren, eso sangra mucho. Debajo de esa dura madre ahí hay una vena, entonces digo, vamos a ligar esa vena, ¿no? Porque si sangra, entonces ahí le estamos pasando de dura madre, abajo hay el seno transverso, debajo de eso está el seno transverso, por lo tanto el paciente está boca abajo y estamos aquí, ¿no? Si acabamos de abrir el seno transverso, el paciente se desangra, entonces aquí estamos con un microscopio quirúrgico y miren cómo sangra. Entonces aquí, ¿sí ven eso? Serenidad, que ahora la vamos a ligar, porque eso de ahí, si no se liga, el paciente se muere. Entonces ahí era mi primer nudo en la vida. Entonces ahí estamos haciéndole un segundo nudo y aquí estamos ya ligando, pero todavía sigue babeando. Como sigue babeando, vamos a colocarle otro puntito. Bueno, aquí ya dejo, vamos a colocarle otro puntito. Por lo tanto, ahí no es el sitio de cortar. Por lo tanto, ahí no es el sitio de cortar. Aquí ya dejó de sangrar. Y todo aquí se ve debajo el seno transverso, por lo tanto, ahí no vamos a volver a meternos. Entonces, esa es la dura madre. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente. Ah, no, este fue del 4 de diciembre. Entonces, más adelante le voy a mostrar el del 11. Esto fue recién. Entonces aquí le estoy colocando el segundo punto para asegurarnos de que en el momento en que el paciente se le quita el tubo y se despierta, no nos vaya a sangrar. Aquí entonces, aunque queda esto aquí, preferible muchas veces, aquí está otro segundo punto. Quedó un cabo debajo del nudo. Bueno, vamos a avanzar. Esta no es la parte que más me interese, vamos a ir avanzando. Vamos a ver en dónde está el corte de la tampoco está aquí. Vamos a ver este. Miren, aquí ya abrí el quiste, y eso que ustedes ven ahí abajo, eso que ven ahí en el fondo, esa es la cisterna cuadrigémina. Eso que late ahí en el fondo, miren, ahora la estoy succionando y vamos a ir para atrás. Por lo tanto, lo que vieron ustedes ayer en la cisterna, voy a empezar de cero. Lo que vieron ustedes ayer, ¿dónde está la cisterna cuadrigémina? Eso que late, ¿ven que late? Por lo tanto, yo tengo la cisterna está allá, por lo tanto los pies están acá y aquí está el cerebelo. Yo tengo una espátula que estoy bajando el cerebelo, una espátula que está bajando el cerebelo para romper ese quiste que está en la cisterna cuadrigémina y poder acabar la cirugía, que la finalidad es, fíjense, yo les dije que las cisternas deben comunicarse entre sí.
En este caso, como las cisternas no se comunican, entonces se crea un quiste que hace mucha presión en el cerebro, y a mí lo que me interesa es romper esa cisterna cuadrigémina sin romper la vena de Galeno y sin dañar el nervio, el patético, el troclear. Entonces ya la succioné, debo romperla para comunicar el líquido cefalorraquídeo con la cisterna que está abajo, que es la cisterna debajo del cerebelo, que es la cisterna magna. Entonces debo romper eso de ahí, cortarlo. Sí da miedo, primero hay que coagularla para que no sangre. Da mucho miedo porque si debajo, así como, imagínense que cuando yo corté aquí la dura madre, debajo estaba el seno transverso. Si yo corto eso y debajo está la vena de Galeno, no tengo yo margen, porque afuera sí yo puedo suturar, pero adentro es una cirugía tubular. Ahí no me puedo meter a querer suturar, es imposible. Eso no se puede y el paciente se puede morir. Entonces, miren, es una tijera pequeñita, estoy cortando con mucho cuidado, y ahí lo que tengo que meter es un disector para abrir esa pequeña herida. Mira, ahí está abierto, ¿sí ven? Ahí está bien, ahí sangra un poquito que debo coagular. Entonces la finalidad de esa es abrir ese quiste. Entonces, miren, ahí está abierto, ¿ven eso que está ahí abajo, al fondo? Miren, eso de ahí, eso que está en el fondo es el cuarto par craneal, pero yo tengo que tener, aquí estoy coagulando para que no me sangre. Miren, ahora ya se hizo un boquete más grande, ya quiste murió, porque ya se comunica con todas las cisternas de la base. Entonces, ¿qué estoy coagulando ahí? ¿La dura madre, la aracnoides o la pía madre? A ver, ¿qué coagulo ahí? ¿Dura madre, aracnoides o pía madre? Dura madre no es, ¿verdad? Elimino dura madre. ¿Tengo parénquima cerebral? No. Entonces tampoco es pía madre. Entonces es la aracnoide. Entonces yo estoy comunicándome ahí ya la cisterna, ahí acabó ya la cirugía. Entonces ahí hemos abierto la aracnoides de la lámina cuadrigémina. Ahí sangra un poquito, no hay que coagularlo porque si no lo acabo de dañar. Lavo un poquito, se llena de líquido con un cotonoide y esperar que haga hemostasia espontáneamente. Bueno, esa es la del día 4, porque estamos viendo la mente. Ahora vamos a ver si aquí yo tengo este caso, porque estamos hablando de las meninges. Este paciente, antes de avanzar, este paciente es un niño que tiene 8 años. Es una historia clínica muy interesante, que el día no sé si es el 2 de octubre, tiene un dolor espontáneo. Estamos hablando de meninges, ¿no? Para acabar el capítulo de meninges. Un dolor espontáneo aquí, el 2. No le dio la mamá, no le dio importancia, llegó de la escuela con dolor, que tenía dolor aquí, no le dio importancia. 20 días después, entonces fue el 2 y el 22. El 22 de octubre vuelve a tener otro dolor aquí intenso y no le dio importancia. Y el día 20 de noviembre vuelve a tener dolor y se queda parapléjico. Es decir, que no siente desde las tetillas para abajo, no mueve ni siente nada. Ni mueve ni siente nada. Entonces lo ven en el servicio de emergencia, ingresa y le hacen una resonancia y se ve una lesión que está detrás de la meninge a nivel cervical, desde C4 hasta T4, muy larga, desde C4 a T4. Entonces es una malformación vascular a mi criterio, o al criterio del equipo. Entonces le opero. ¿Qué hago yo? El paciente boca abajo y de las apófisis espinosas de C4 hasta D4, si el paciente está con la cabeza aquí y los pies allá, entonces lo que hago es una sierra y saco solamente las apófisis espinosas, la base de las apófisis espinosas, y eso retiro.
Entonces van a ver la malformación. Esto que está aquí es ya la médula. Esta es la dura madre. Esta es la dura madre. Por detrás de la dura madre está el plexo venoso de la dura madre. Y a partir de aquí, ustedes ven esto. Esta es una malformación vascular que está sobre la dura madre. Entonces, esta sustancia es un pegamento que es hemostático y este es un disector. Miren, abajo está la dura madre y lo que yo estoy moviendo es esa malformación. Es una malformación que sangra mucho y el paciente lo que tuvo fue es un sangrado de esa malformación que se llama un angioma cavernoso, que sangró y como estaba a nivel de la médula se hinchó y le ocasionó la mayor compresión y dolor y ahora ya quedó parapléjico. Después de la operación, aunque durante la cirugía, mire, eso es la dura madre, lo que está abajo, eso es meninge, eso es meninge, más o menos este es nivel de T1 y aquí estamos coagulando esa malformación que sangraba mucho, estamos coagulando y sacando la malformación que está ahí, un angioma cavernoso. A ver si yo puedo avanzar un poquito más. Miren, eso lo que está abajo es dura madre, no es la médula. Miren cómo sangra, aquí sangra. Entonces le ponemos cotonoides con agua oxigenada para hacer un poquito de hemostasia y estamos levantando. Aquí sangra, sí sangra significativamente, entonces tenemos que ir, eso es la pinza bipolar para ir coagulando los vasos que están en ese angioma cavernoso que sangra mucho. Y esto es un disector que estoy empujando para dejar desnuda la meninge, la dura madre, y miren cómo estamos retrayendo esa malformación. Y debajo debajo del cotonoide se ve eso que se va allá abajo blanco, es la dura madre. Y miren, estamos entre la dura madre y esa malformación, ven eso, parece unas varices, ¿no? Es unas varices y aquí estoy coagulando esa malformación que sangra y yo esperé que después de la cirugía el paciente se recupere, pero durante la cirugía me dijo la neurofisióloga, algo se ha recuperado, pero no del todo. Entonces, tiene un nivel sensitivo en las tetillas de T4, y al día siguiente de la cirugía estaba con un nivel de T8, es decir, que había despertado la médula. Pero hoy le vi en el pase de visita y otra vez no está en T4 ni en T8, está en T6, pero ya hay movilidad de las piernas. Entonces la médula es un proceso lento, ¿no? Que tiene que irse recuperando. Entonces estamos sacando esa malformación, que el objetivo era dejarla exangüe sin dañar la vascularización de la médula. A ver, déjenme ver si acá no hay nada. Entonces aquí estoy levantando esa dura madre que sigue, esa malformación que sigue sangrando, ven aquí, sigue sangrando. Por tanto, estas son las láminas a nivel de C8, T1, T2, ahí sangra bastante, abajo está la médula. Aquí tengo que ir coagulando para que eso no siga sangrando. Y el objetivo es retirarla completamente para que no, miren cómo es la dura madre, miren, la dura madre, y aquí ya está un poco vencida, esta malformación está un poco vencida, aquí le estamos de los dos lados flanqueando, evitando que haya vasos abiertos. Entonces aquí está, casi tenemos la batalla ganada. Miren esa vena gorda, miren, esa es una vena gorda, miren esa vena, y aquí estamos intentando sacarla, la malformación. Mientras yo coagulo, si ustedes se dan cuenta, mientras coagulo, la pinza, la parte amarilla es plástico siliconado, que no transmite el calor. En cambio, en las puntas que están peladas, esas puntas transmiten el calor. Entonces miren la malformación, voy a ir avanzando un poquito más.
Entonces esa pinza me permite coagular, pero lo que no quiero es que se transmita la coagulación a la dura madre. Esta es la dura madre que ya está limpia. Miren cuando empezamos que no estaba así, ¿no? Todo esto, y de los dos lados tiene unas, aquí ya tenemos ya la malformación. Esa es una pinza para intentar levantarla, pero no se deja. Esto es, miren, abajo tiene unas venas muy gruesas, no se deja vencer así fácilmente. Entonces ahora tengo dos pinzas, con dos pinzas voy sacando la malformación. Como la estoy arrancando de la base, ahora me volvió a sangrar nuevamente, pero no sangra la dura madre, sino sangra la malformación en sí. Miren, ahora ya casi está vencida, tiene la base de la malformación. Este hueso es la base de es la lámina de T4. Ya la estamos intentando levantar esa malformación para ya sacarla, pero ya tenemos gran parte de la malformación, ya la tenemos casi afuera. Por eso es que los chinos son buenos cirujanos, porque ellos saben comer con palitos y nosotros no. Entonces ellos manejan bien y demás los palitos. Entonces ahora ya estamos sacando. Aquí ya la sacamos, pero sigue sangrando la base. Nuevamente agua y hemostáticos. Y la malla para el lecho donde estaba adherida a la dura madre sangra un poquito, entonces tenemos que hacer hemostasia, colocar esas mallas hasta que eso quede totalmente, hasta que quede seco. Entonces le he puesto, sí. Una pregunta, ¿por qué dices que fue una malformación recién a los 8 años comenzó a tener como que síntomas? Muy buena pregunta. ¿Por qué uno se enferma? Porque en algún momento tiene que haber una pérdida del equilibrio entre una enfermedad, y ahí está, nace con esa malformación, pero la sintomatología no la ha dado sino hasta ese momento. Bueno, vamos a una vez que les he explicado eso, si hemos visto imágenes de lesiones de la meninge y de lesiones de la meninge del cerebro y de meninge de la médula. Vamos a ver lo que corresponde al día de hoy. Les expliqué ayer lo que es líquido cefalorraquídeo, que es muy importante de que ustedes identifiquen el valor normal y el valor patológico del líquido cefalorraquídeo, lo que es para poder identificar un tipo de patología o no. Entonces les dije yo que el líquido cefalorraquídeo nos da información muy importante, y hay patologías que solamente se diagnostican con el líquido cefalorraquídeo. Ustedes ya vieron esto de aquí, ¿verdad? Ustedes ya vieron esto, ya saben perfectamente lo que es un meningoencefalocele o un mielomeningoencefalocele, y probablemente yo el día lunes no se lo pregunte qué es, sino que digo simplemente dibujo, ¿ya? Entonces vamos a ir un poquito rápidos y ustedes están en la obligación de ir preguntando todo lo que haga falta. ¿Cuántas vesículas primarias teníamos? ¿Ah? ¿Cuáles? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces el rombencéfalo, que forma el bulbo y el cerebelo, cuando nosotros hablamos de una rombencefalitis significa que hay una inflamación viral de todo el cerebelo y también del bulbo. Eso es una patología que es grave. Entonces esto ya lo vimos anteriormente. Aquí tenemos todo lo que es el telencéfalo, que son los hemisferios, y el diencéfalo, que es probablemente junto con el bulbo la estructura
del sistema nervioso central que son más vitales. Yo puedo perder todo el lóbulo temporal, todo el lóbulo frontal, todo el lóbulo occipital. Es más, me puedes sacar todo esto que está aquí y me puedo quedar en estado vegetativo. Pero si me lesionan el diencéfalo o el bulbo, eso es muerte. El diencéfalo, ¿por qué es muerte? Porque controla todo lo que es el sistema de equilibrio, el sistema de la temperatura, el equilibrio hidroelectrolítico, me vengo a referir, el equilibrio hidroelectrolítico. Una lesión a nivel del diencéfalo provoca lo que se llama la cascada diencefálica hipotalámica, y no hay el mejor endocrinólogo o el mejor intensivista o el mejor clínico del mundo no puede controlar los valores adecuados de sodio, de potasio. Entonces, yo me he metido muy pocas veces al diencéfalo, pero no me gusta para nada. La última vez que operé a un niño de 12 años, saqué todo el tumor, pero el niño falleció a los 2 meses por una hiponatremia. Entonces yo tengo mucho respeto al diencéfalo. Entonces vamos a ver lo que es el telencéfalo. ¿Qué estructura de la meninge está aquí? Vía madre. Si yo veo las circunvoluciones, lo que está ahí es la vía madre. No hay ni dura madre y no hay aracnoide. Aracnoide es esa telita que, ¿por qué les he mostrado? ¿Por qué les he mostrado esa cirugía? Para que no se olviden más ustedes. Esa telita que parece, por eso se llama aracnoide, que parece tela de araña, ¿sí? O velo de novia, eso de ahí, eso es la aracnoide. Las aracnoides no tienen que estar plegadas, es como que yo coja una bola y la envuelva de tela de araña y encima papel de regalo, ahora que estamos en época de Navidad. No están en contacto, bueno, están en contacto, pero no están adheridas. Es decir, que si yo colocase un catéter entre la dura madre y la aracnoides y metiese aire, el aire se distribuiría en todo el encéfalo y llegaría a las cisternas basales. ¿Sí se ha entendido todo? Si hay un quiste aracnoideo, ese espacio está excluido. Es como que esa tela de araña se haya plegado aquí y se haya plegado acá. Entonces se ha acumulado y eso se forma un quiste aracnoideo. Una cosita que yo les dije a los compañeros anteriores: no me gustan las estrellas ni me gustan los estrellados. Me gusta que todos, como han visto en las películas de guerra, los soldados, que todos, los que entraron, todos tienen que salir. Así sea arrastrándolo, pero todos tienen que salir. Deben preguntar, tienen que preguntar, es obligatorio preguntar. Bueno, vamos a ver la fisura longitudinal cerebral. ¿Por qué está separada? Rápido, ¿por qué está separada? Por la hoz del cerebro, perfecto. Por la hoz del cerebro, de aquí hasta acá, la hoz del cerebro, ¿ya? Después de eso tenemos polo frontal, que está delante, polo occipital, que está atrás, el polo del motociclista, que es el polo temporal, que está en la fosa craneal media, donde está el ala del efenoide. ¿Por qué se llama el polo del motociclista? Porque el efecto aceleración, desaceleración, hace que ese lóbulo temporal se golpee contra las alas efenoidales y puede estallar. ¿Ya? Surcos frontales, todos estos surcos frontales. Obviamente, esta es una pieza que ya ha sido disecada y hemos sacado todos los vasos que son subaracnoideos. Aquí hay muchos vasos que circulan y esta pieza anatómica se ha elaborado con cariño, meticulosamente, y han sacado todos los vasos sanguíneos que están debajo del aracnoides y por encima de la vía madre, ¿ya? Y aquí tenemos todos estos surcos frontales. El surco frontal superior, por lo tanto, esto viene a ser la circunvolución o el giros, en inglés es girus, circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvoluciones frontales inferiores. Están separadas de un surco frontal superior y surco frontal inferior. Circunvolución frontal superior, media e inferior. ¿Ya?
Aquí tenemos el gyrus frontal superior, el gyrus frontal medio, y este surco precentral, que es un surco muy importante, es el surco precentral, y el surco central. Miren, si yo pudiese marcar este surco central, diría que esta parte que está aquí, esta parte es el área motora primaria. Esta parte que está aquí, miren, toda esta parte es el área motora. Si yo tengo una lesión, tengo una niña de 2 años que tengo que operar y tiene un tumor ahí en esa área, ya le expliqué a la mamá que va a tener que quedarse sin mover el brazo, pero ese tumor hay que sacarlo. ¿Por qué hay que sacarlo? Porque ese es un tumor y ocasiona epilepsia y puede crecer, y está aquí. Esta área es el área motora primaria, la circunvolución del área motora primaria. En el surco central, por ahí suben las arterias, la vena central. Pero miren, aquí motora, y esto es sensitivo. Esto es sensitivo. El surco postcentral, surco intraparietal que se ve mejor en otro corte, surco del cíngulo parieto occipital, que lo vamos a ver mejor en otros cortes, polo occipital, y aquí tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal, tenemos lóbulo parietal superior y la parte del lóbulo parietal inferior. Giro angular, que lo vamos a ver, ahora no tienen por qué preocuparse, giro angular y giro supramarginal, que lo vamos a ir comprendiendo más adelante. Giro angular y giro supramarginal. Estos giros son muy importantes porque están en relación con el área de la comprensión del lenguaje. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando con calma, lo vamos a ver 20.000 veces. Aquí polo frontal, lo ven ustedes aquí, polo frontal, la cisura longitudinal cerebral. ¿Qué hay por encima de eso? ¿Perdón? En inglés es SSS, ¿no? El seno sagital o longitudinal superior. Entonces, lóbulo frontal, por lo tanto, el límite posterior es el surco central. Esta área es motora y esta área es sensitiva. El límite posterior del lóbulo frontal es el surco central, el límite posterior. Y miren, el lóbulo parietal tiene límite posterior. A veces sí, a veces no. Es el surco parieto occipital. Otra área que para mí tengo mucho respeto, es área del surco parieto occipital, porque esa área, el seno longitudinal superior, empieza delgado, empieza así, después empieza así y después empieza así, y tiene muchos más vasos que drenan, muchas más venas emisarias. El surco parieto occipital es una zona que es muy compleja quirúrgicamente. Estas zonas son muy fáciles, pero muy fáciles. Quirúrgicamente sacar una lesión de aquí es relativamente fácil. En esta zona los vasos son mucho más gruesos. Entonces, el límite posterior del lóbulo frontal es el surco central. Y el límite posterior del lóbulo parietal es el surco parieto occipital. Que más que un límite es una imagen un poquito a veces que es hasta cierto punto imaginario. El surco parieto occipital. Y después tenemos el lóbulo occipital. Y apenas acá abajo se ve el lóbulo temporal. Ustedes recuerdan, la clase de ayer, tenemos menos de 24 horas de la clase de ayer. Y vamos a ver aquí. Miren, lóbulo frontal, nuevamente surco central. Entonces, este es el área motora. Esta área motora, antes de ir,
yo cada imagen la voy a ir explotando al máximo. Entonces, y esta área motora, ¿cómo se llamará esta área? Premotora. Esta área premotora es el centro de la mirada, el centro voluntario de la mirada. Quiero que, porque de aquí les voy a tomar preguntas, pero hasta el examen final. Esta área que está aquí, esta área premotora, quiero que lo entiendan todos. Nadie se puede ir si no haberlo entendido, tienen que aprenderlo. Miren, si yo coloco 2 palos de escoba, ¿verdad? Yo coloco 2 palos de escoba, por no poner 2 personas que estén ebrias, ¿no? Que estén arrimadas así, espalda con espalda. Si yo coloco 2 palos de escoba, si pesan lo mismo, están en línea media, ¿verdad? Pero si una pesa más que otra, por ejemplo, si la derecha pesa, si esta pesa más, ¿para dónde se irá? Para acá. Muy bien. Por lo tanto, esto quiero que lo entiendan hoy. Esto es cuestión de fuerzas vectoriales. Las fuerzas vectoriales permiten que mis ojos se mantengan en línea media. Voluntariamente yo puedo moverlos para acá o puedo moverlos para acá, pero son fuerzas vectoriales. Las fuerzas deben ser equitativas, deben ser iguales. ¿A qué me refiero con fuerzas vectoriales? Deben aprender en este momento, no lo escriban, escuchen un momento, mírenme a mí. Si yo tengo una lesión en este lado derecho, ¿para dónde se va a dirigir la mirada? Hacia la izquierda. No. Hacia el derecho lo aprenden, pierde peso. Quiero que aprendan esto y que no se olviden jamás de los jamases. Yo tengo mi área de la mirada y mi área de la mirada premotora que está aquí, premotora que está aquí. Si yo tengo una lesión, ¿para dónde se dirigen los ojos? La pregunta es, o yo debería contestar, ¿qué tipo de lesión es? ¿Destructiva o irritativa? Entonces, tenemos marcadores, ¿no? No, no hay marcadores. O sea, no sé si se vea. Bueno, no pasa nada. Entonces, miren, voy a poner normal. Tengo este vector y tengo este vector. En una lesión irritativa y en una lesión destructiva. En una lesión irritativa, por ejemplo, si aquí está mi foco de epilepsia, una lesión irritativa, este vector es 1 y 1, me mantengo aquí. La fuerza irritativa de un foco de epilepsia hace que esto no sea 1, sea 4. ¿Ya? 4 y 1, ¿para dónde se dirigen los ojos? Se alejan del foco irritativo. Se están alejando del foco irritativo, porque es como que estemos haciendo brazo, 2 tipos, y el más musculoso el que gana. Entonces, este es un vector. Si quiero que lo aprendan hoy, no se pueden olvidar jamás. El que no lo acabe de captar, debe preguntarlo. Un foco una lesión irritativa epileptogénica hace que este vector sea mucho mayor. Por lo tanto, en una lesión irritativa, esto sigue siendo igual. En una lesión irritativa, este vector se hace así. Por lo tanto, hacia dónde se dirige la mirada se aleja del foco irritativo. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Por lo tanto, ¿tu nombre? Doménica, la mamá o la tía dice, mira, la vecina ha convulsionado y convulsiona y los ojos los tiene desviados hacia allá. Entonces yo convulsiona y yo veo que el cuerpo del lado izquierdo está convulsionando y ya Doménica dice, tiene un foco de epilepsia en el lado frontal del lado derecho. Es que me da ganas de seguirle pagando la universidad a mi hija. Está aprendiendo. Entonces tiene un foco irritativo en el lado derecho y entonces los ojos se desvían hacia la izquierda
y el foco y la crisis es del lado izquierdo, es del lado izquierdo. Entonces ahí empiezan las convergencias, por eso que antes de que se lo aprendan de memoria tienen que razonarlo. ¿Por qué desvía los ojos hacia la izquierda? Porque tiene un foco irritativo. En el lado derecho tiene mayor vector, ¿sí? En una lesión destructiva, si el vector en una lesión irritativa era de 4 y aquí de 1, este sigue siendo de 1, pero en una destructiva este ya no es de 1, es de medio. Por lo tanto, ¿hacia dónde van los ojos en una lesión destructiva? Miran a la lesión. Miran a la lesión. ¿Lo has entendido? ¿Has entendido? ¿No lo has entendido? La última parte. Si yo tengo... A ver, te devuelvo la... Entonces, yo tengo el área premotora... Esta es el área premotora derecha, el área premotora izquierda. En una lesión irritativa, como está descargando, aquí aumenta la fuerza vectorial. Ya no tienes 2 palos de escoba, sino tienes un palo de escoba y una viga de cemento. Y los ojos se desvían hacia acá. Por lo tanto, tú lo único que tienes que pensar es las fuerzas vectoriales. Entonces yo puedo decir que se desvía al lado sano, o puedo decirlo, se aleja del lado patológico, porque son 2 vectores. En cambio, una lesión destructiva, aquí ya no es 1 contra 1, sino que es medio o 0,25 o 0 contra 1, porque es destructiva. Aquí yo he perdido el vector. En otras palabras, los 2 borrachitos que estaban espalda con espalda, este se acabó de caer. Y entonces los ojos se desvían ¿hacia dónde? Hacia el lado de la lesión destructiva. ¿Sí? ¿Está claro? El lado de la lesión destructiva. Apaga ahí, por favor. Seguimos. Y si se decía pregunta, ¿cómo sé si es una lesión destructiva en el lado derecho? Esa es la pregunta que, a ver, ayer quién tenía que darle medio punto. Tienes que ir la profesora tiene que apuntar medio para él y medio para él. La pregunta de cajón que alguien tenía que decir: ¿cómo yo identifico si es una lesión irritativa o cómo identifico si es una lesión destructiva? Si yo estoy diciendo que es irritativa, que convulsiona, si el paciente no convulsiona, imagínate que me encuentras a mí inconsciente con los ojos desviados hacia allá. De momento no vamos a hablar del puente, solamente de lo que estamos avanzando aquí, solamente de aquí. Yo tengo los ojos desviados hacia la izquierda. Entonces yo hizo que es irritativo o destructivo. Entonces tú dices, está desviado hacia la izquierda. El paciente ha convulsionado, no ha convulsionado. Entonces es una lesión destructiva. ¿Dónde está la lesión? En la izquierda. Muy bien, se acabó. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Venga. ¿Ah? Si el paciente convulsiona y tiene los ojos desviados hacia un lado, el foco de la epilepsia está en el lado contrario, porque son 2 vectores. Entonces aquí hace esto y entonces el ojo se desvía hacia allá. ¿Dónde está la lesión? En un paciente que está convulsionando. Está en el lado contrario donde tiene los ojos desviados. ¿Y las convulsiones solo se dan en el foco irritativo? ¿Nunca se van a dar en el destructivo o también se pueden dar? En el destructivo no se dan. En fase aguda no se dan en el destructivo. No se dan. ¿Sí? No se dan. Eso ya lo avanzaremos, porque esa pregunta que tú haces es interesante, pero ya lo avanzaremos más adelante. Porque hay pacientes que han tenido una lesión destructiva y después de meses o años de esa lesión destructiva, que se forman cicatrices en el parénquima cerebral, pueden hacer focos epileptogénicos. Pero eso ya es otra historia. De momento me interesa que ustedes se vayan orientando en lo que estamos hablando. ¿Y podría llegar a haber algún caso en el que sean 2 irritativas, o sea, bilaterales en los 2 Por lados? supuesto, claro que sí. En los pacientes, recuerdan que yo les mostré ayer esa meningitis purulenta, esos son lógicamente cadáveres, pero en pacientes que han sobrevivido a una meningitis purulenta, tienen focos irritativos en todo el hemisferio.
Entonces eso es otra, yo de momento estoy avanzando lo que ustedes están en condiciones de ir aprendiendo, ¿sí? ¿Puede haber una conclusión en una lesión irritativa? La conclusión se da en el lado opuesto a la lesión. Porque tú tienes la vía piramidal cruzada, ¿verdad? Eso todo lo tenemos que aprender. La vía piramidal como está así y viene así. Entonces si yo tengo este foco aquí que convulsiona, la vía piramidal que se decusa a nivel del bulbo hace que yo tenga la crisis en el otro lado, ¿ya? Bueno, aquí yo tengo una visión más interesante del surco parieto-occipital, que es el límite del lóbulo parietal. El surco parieto-occipital me delimita por delante el lóbulo parietal y por detrás el occipital. Y aquí yo tengo, fíjense, aquí arriba era la cisura interhemisférica y aquí tengo el surco o la cisura lateral o de Silvio. ¿Se acuerdan que arriba vimos algo que me daba miedo pronunciar, que es el giro angular y el giro supramarginal? Vamos a ver dónde está el giro supramarginal y el giro angular. Entonces aquí nos va a servir en esta zona el giro supramarginal y en esta zona el giro angular, que ya lo vamos a ir viendo. Giro supramarginal y giro angular, ya lo vamos a ir viendo paulatinamente. ¿Ya? Aquí estamos viendo una visión desde abajo, y yo veo aquí el lóbulo frontal. Este lóbulo frontal, ¿dónde descansa? Venga, rápido. Ah, a ver. Descansa en el techo de la órbita. Este lóbulo frontal que está aquí, está descansando en el techo de la órbita. Y estos son los nervios olfatorios. Por lo tanto, aquí esos nervios olfatorios están en contacto con la lámina cribosa del etmoide. Y esto aquí está, miren, donde yo tengo aquí, esto es el techo, aquí está descansando, está apoyado sobre el techo de la órbita. ¿Qué hay delante de este polo temporal? Las alas esfenoidales, ¿ya? ¿Qué hay aquí en esta zona? La silla turca. ¿Qué hay en contacto con esta zona? Peñasco. Y en esta zona, la concha del temporal, y el peñasco. ¿Ya? Ustedes recuerdan cuando estuvimos hablando en la clase anterior de la meninge, esto es la parte que se hernia con un hematoma. Esta parte es la que se hernia por la escotadura tentorial. Y la escotadura tentorial, esta es la escotadura, aquí viene este espacio y se inserta hacia atrás, como las capas de Batman se insertan en el borde del seno transverso. Poco a poco ustedes irán ubicando la neuroanatomía en 3 dimensiones y deben ubicarse en el espacio. Es muy importante que vayan ubicándose en el espacio. Mientras yo voy hablando, no estén pensando en el partido de fútbol, o con quién gana, o qué me voy a encontrar en casa cuando llegue, ni se me peleé con el enamorado, nada. Eso déjenlo a humano. Entonces, la tienda del tentorio es como una capa. Entonces, donde entra el cuello es por donde está bajando el tronco, y la capa se abre hacia atrás y entra en contacto con ese borde que está en la cara interna del hueso occipital, que es por donde se forma el seno transverso, que es el repliegue de la dura madre, ¿verdad? Una de las preguntas que yo voy a hacer: el repliegue del aracnoide forma el seno transverso en tal lugar. Está esta, opción 1, opción 2, opción 3, ninguna de las anteriores, porque no es repliegue del aracnoide, es repliegue de la dura madre. Ese lóbulo límbico, dice ahí, ¿sería la ínsula? No, ya lo vamos a ver. Muy bien, muy bien. Venga, señorita
medio punto. ¿Cuántos lóbulos tenemos? ¿Cuántos? A ver, levante la mano el que sepa cuántos lóbulos tiene. Medio punto para el examen final no es malo, para los exámenes parciales tampoco. ¿Cuántos lóbulos tenemos? 7. 7. A ver, 7. ¿Cuáles son? A ver, el frontal. Frontal 1. Los temporales, parietales, occipital. No, pues no, o sea, ve, coge un hemisferio. Ah, ya, de un hemisferio. Ya. ¿Cuántos son? 6. Entonces, en otro hemisferio de 6 son 12. Entonces, ¿cuántos son en un solo hemisferio? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo insular y lóbulo límbico. Son 6. El cíngulo está incluido en el lóbulo límbico. Entonces, vamos a irlos viendo paulatinamente. Son 6 lóbulos. Cuando separamos en la cisura de Silvio, los labios de la cisura, aquí separamos este labio hacia arriba y este labio hacia abajo, encontramos un iceberg, una pirámide, que esa es la ínsula, y ese es un lóbulo, el lóbulo de la ínsula. ¿Ya? Poquito a poquito. Vamos a ir. Ustedes tienen que aprender. Yo tengo una reunión mañana con la facultad, con la coordinadora de ustedes. ¿Cómo se llama la doctora? Montaneda. Entonces, los otros del otro curso tienen mejores calificaciones. ¿Y por qué ustedes tienen calificaciones más bajas? No es mi objetivo ponerle calificaciones más bajas. Si es por mí, les pongo a todos, les pongo a todas más altas. Lo que pasa es que doy más materia. Y el día de mañana lo van a agradecer. Entonces, ¿y cómo saben ustedes que tengo yo con la doctora Canet? Yo pensé que yo lo sabía. Ya. Bueno, lóbulo límbico. El lóbulo límbico, ¿qué estructuras tiene? Si a mí me interesa que ustedes aprendan en 3 dimensiones, miren, esto es un hemisferio. ¿Están atentos? Y esto es el otro hemisferio. ¿Están atentos? ¿Verdad? El lóbulo límbico sería esta parte. Esta parte que está aquí, miren. Esta parte que está aquí y la parte que se mete un poquito hacia adentro, que es la que está aquí. Esta partecita es la que está aquí. Una cosa que sí les voy a decir es que hay un error en varios libros de que esta parte del hipocampo tiene que ver exclusivamente con el olfato. Salen muchos libros y es con la memoria. Con la memoria. ¿Sí? Es con la memoria. Entonces yo tengo aquí, he partido este hemisferio y lo he cogido y lo he puesto así, ¡pac! Frontal, parietal, de la cara interna, ¿cuáles son? O más bien, si pregunto yo, en una vista interna de los hemisferios cerebrales, ¿cuál es el límite anterior del lóbulo parietal? Es el surco central. Y el límite posterior, el surco parieto-occipital. ¿Ya? El surco parieto-occipital. Entonces, esta estructura del lóbulo límbico tiene esto. ¿Ya? Vamos a irlo estudiando paulatinamente. Vamos a revisarlo paulatinamente. Surco calcarino es el área visual primaria. Área visual primaria. Surco calcarino es el área visual primaria. Esta es el área donde tengo yo la mano, el área auditiva primaria. Así como teníamos frontal superior, frontal medio, frontal inferior, tenemos temporal superior, temporal medio y temporal inferior aquí. Y la primera, que es el temporal superior, en el labio inferior de la cisura de Silvio,
El labio inferior de la cisura de Silvio está conformado por la circunvolución temporal superior. Si yo separo esos labios, el labio superior está conformado. Si yo separo esos labios, está conformado por delante, por el frontal, casi en sus 2/3 anteriores, y por detrás parte del parietal en el tercio posterior. Pero el labio inferior de ese valle silviano está conformado por la circunvolución temporal superior. Por eso me interesa que ustedes vean y que vayan razonando, porque es una mezcla de palabras si solamente lo voy escribiendo. Si yo abro los labios del valle silviano, arriba tengo frontal 2/3 anteriores y parietal el tercio posterior, y abajo todo es temporal y es la circunvolución temporal superior. ¿Ya? Vamos a seguir aquí. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la cara interna todo lo que es el lóbulo límbico y obviamente el cuerpo calloso. Debajo del cuerpo calloso, el fornix, esta estructura que tenemos que ir estudiando todos los días. Entonces, el cuerpo calloso, ¿se acuerdan cuando hablamos de las cisternas? Cuando hablamos de las cisternas, les dije que teníamos esas 17 cisternas. ¿Cuántos huesos tiene el cráneo? Si yo le quito la médula, ¿cuántos huesos tiene el cráneo? Un punto. 8. Solo el cráneo es 8. Si yo separo la columna y todo lo que está aquí, ¿cuántos huesos tengo? A ver, un punto. Señorita representante va copiando. ¿Cuántos huesos tiene el cráneo? Bueno, vamos a seguir. Al final de la clase, el que... ¿ah? 22. No, es que son 8, pero solo la bóveda craneana sin contar, claro. Yo te estoy diciendo, tú sacas la columna y te quedas el cráneo, ¿cuántos huesos tiene? Al final me lo dicen que se quiere ganar un punto. Entonces, lóbulo límbico, el cuerpo calloso. ¿Qué había delante aquí? ¿Qué había delante aquí? ¿Qué había delante aquí? De cisterna, la cisterna de la lámina terminal. Esta es lámina terminal, esta tela finita, chiquitita es lámina terminal. Y aquí viene el pico del cuerpo calloso, el pico, atentos a la diapositiva, el pico del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo y el esplenio, rodete, el esplenio del cuerpo calloso, el esplenio, el cuerpo, la rodilla y el pico del cuerpo calloso, el pico. Esto es el fornix, ya lo vamos a ir completando. Y aquí este es el uncus del hipocampo, que si yo parto ese uncus por la mitad en un plano coronal, me encuentro con una pepita de aguacate, que eso es la amígdala, el núcleo amigdalino. Si yo cojo, miren, aquí está la mitad, está este hemisferio. Si yo hago un corte así y cojo esa parte y la veo así, me voy a encontrar con una bolita. Y eso es el núcleo amigdalino o la amígdala. Ese núcleo es el área olfatoria o olfativa primaria. Temporal superior, área auditiva primaria. Cisura calcarina, área visual primaria. Esta que está aquí es el área visual primaria. Yo le estoy dando clase, repaso. Ustedes van a ir aprendiendo paulatinamente. Vamos a seguir. Entonces, esto es lóbulo temporal, que está en contacto con el peñasco. Y esto está en contacto con el hueso occipital, esto está en contacto con el hueso parietal y esto está en contacto con el hueso frontal. Y esto está en contacto con el techo de la órbita, viéndolo por dentro, con el techo de la órbita. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Una pregunta. La parte que se herniaba cuando era hematoma subaracnoideo, ¿era el uncus o no? El uncus. Lo que se herniaba era esta parte del uncus. Se llama una hernia uncal.
tres tipos de hernia, y los estoy explicando. Hernia subfalcina, debajo de la hoz. Hernia subfalcina, debajo de la hoz. ¿Qué se hernia? Se hernia el lóbulo límbico. Se hernia el cíngulo, que es lo que está aquí. Que esto es el cíngulo, solo que es parte de todo el lóbulo límbico. Todo esto es lóbulo límbico. Pero esto que está aquí es el cíngulo, es parte del lóbulo límbico. En una hernia subfalcina, porque va debajo de la fals, de la hoz del cerebro, se hernia el cíngulo, que es parte del lóbulo límbico. La hernia uncal, a través de la escotadura de la tienda, y la hernia amigdalina a nivel del foramen magno. ¿Sí? Todos tienen que estar atentos. Si alguien se está durmiendo, se pone de pie. Miren, yo prefiero estar yo de pie, ahí atrás, arrimado a la pared, pero prefiero que estén atentos. Todos tienen que estar atentos. No quiero estrellas ni estrellados. Todos tienen que aprender. Todos deben aprender. Y hago todo lo posible, ¿eh? Hago todo lo posible. En el curso anterior se quedaron 2, no pasaron neuroanatomía 2, pero se les explica por activa y por pasiva. ¿Por qué si está por el foramen magno se le llama hernia amigdalina? Porque es la amígdala del cerebelo. El foramen magno está aquí y solamente debe bajar el bulbo y la médula espinal. Pero como tú tienes el cerebelo ahí, que está descansando sobre la concha del hueso occipital, y se hernian las amígdalas cerebelosas, entonces se quedan estranguladas. Bueno, vamos a ver. Esta imagen es interesante. Vamos a ver aquí. Entonces, la cisura longitudinal superior, ¿estos qué son? Bulbos y los tractos olfatorios. Esos tractos olfatorios por arriba del quiasma forman lo que se llama el trígono olfatorio. El trígono olfatorio se divide una estría olfatoria lateral y una estría olfatoria medial, la que ven ustedes aquí. Vamos a ampliarla. Esta que está aquí se llama trígono porque tiene forma de un triángulo. Entonces, bulbo olfatorio, este que está aquí, bulbo olfatorio, tracto olfatorio y el trígono olfatorio. Ese trígono olfatorio está en contacto, fíjense, la parte lateral se va a encontrar junto con el lúncus, la parte superior del lúncus, y la parte medial, ustedes de forma aleatoria me van a decir dónde está mañana. La parte medial de la estría olfatoria, el trígono olfatorio, ¿con qué se conecta? ¿Qué les dije que estudien para hoy? Nada, seguro. Sí, yo les dije que si nos podía, o sea, dejar sin... Verdad, tienen razón. Tienen que aplaudir. Entonces, aquí tengo lo que se llama el gyrus recto. Y su nombre es claro. Es el más, no tiene casi, no se le ve circunvoluciones. El gyrus recto está casi en contacto con la hoz del cerebro y está reposando sobre la lámina cribosa del etmoide, el gyrus olfatorio. Y este se llama el gyrus o surco gyrus orbitario. Gyrus orbitario, que es una especie de una H o una K. El gyrus orbitario o la circunvolución orbitaria con sus respectivos surcos orbitarios. ¿Están todos atentos? La circunvolución o gyrus orbitario separados por sus surcos orbitarios, ¿dónde descansa? Sobre la órbita. ¿Sobre qué? Las órbitas. Sobre el techo orbitario, sobre el techo de la órbita, sobre el techo de la órbita. ¿Ya? Vamos avanzando, vamos a ir para atrás. Polo temporal, tracto olfatorio,
trígono olfatorio, y aquí tenemos el quiasma. ¿Esto qué es? Nervio óptico. Esto es el quiasma, y esto la cintilla óptica. El nervio óptico, si se lesiona, me provoca una ceguera de ese lado. Pero si se lesiona, por ejemplo, una lesión aquí me provoca ceguera de este ojo. Pero si se lesiona aquí, me provoca una hemianopsia, porque este nervio recibe fibras solo este aquí y este solo de este, pero cuando se decusan estas fibras, unas van acá y estas fibras unas van del otro lado. Ya las iremos viendo también paulatinamente. Ahora vamos viendo lo que nos corresponde. ¿Esto qué es? Infundíbulo o el tallo de la hipófisis. Detrás del infundíbulo tenemos esta estructura que se llama el tuber cinereum, que ya la vamos a ver cuando vayamos a estudiar los núcleos hipotalámicos. Cuando estudiemos núcleos hipotalámicos vamos a ver qué importancia tiene el tuber cinereum. Y después los cuerpos mamilares que tienen una importancia capital funcional, que ya la vamos a comentar. Cuerpos mamilares, y aquí voy a encontrar el uncus, que está en contacto, el uncus está en contacto con los pies pedunculares del mesencéfalo. Los pies pedunculares, aquí hay una cisterna que se llama cisterna interpeduncular, y yo tengo aquí una sustancia, un área que se llama sustancia perforada posterior, porque aquí yo tengo las sustancias perforadas anteriores como porosos, sustancias perforadas anteriores, que son dos, y la sustancia perforada posterior, que es una sola. Donde está la cisterna interpeduncular, yo tengo la sustancia perforada posterior. ¿Y por qué se llama sustancia perforada anterior y sustancia perforada posterior? ¿Qué importancia tiene? Yo estoy aquí, yo soy el polígono de Willis, tengo todos los vasos, y mis ramas perforantes van a irrigar los ganglios de la base del cráneo, la base del cerebro, y a través de esas perforaciones suben las arterias tálamo perforantes y lentículo estriadas. Tálamo perforantes, perforan sustancia perforada posterior que van a irrigar al tálamo, si son tálamo perforantes. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? ¿Verdad? ¿Cómo se llama eso que conocemos, se alimentan los mamíferos y que se vende? Antes decían en botella, ahora ya no viene en botella, pero es blanca, es leche. Entonces, tálamo perforantes, a través de la sustancia perforada posterior pasan unas arterias finitas perforantes que van ¿a dónde? Al tálamo. Y la sustancia perforada anterior, que son dos, aquí están las lentículo estriadas. ¿A dónde van a ir? A los ganglios, al ganglio lenticular o al cuerpo estriado. Una pregunta, ¿el rinencéfalo no está ahorita? ¿El qué? Rinencéfalo. El rinencéfalo, esto es el rinencéfalo. Esto es el rinencéfalo, lo que está aquí. Que en el ser humano, que es el gyrus rectus, en el ser humano está poco desarrollado. ¿Ya? Por ejemplo, en el perro está muy desarrollado el rinencéfalo. Entonces, tenemos aquí los pies pedunculares, y esto es la sustancia negra. Esta sustancia negra es la que produce dopamina y que va a actuar sobre los ganglios basales. Cuando ya no se forma la dopamina, ocurre la enfermedad de Parkinson. Y ese es un Parkinson adquirido por enfermedad, porque se dañan las células microestriadas que van a formar la dopamina. Pero hay una droga, repito, por si alguien se perdió en el camino. La sustancia negra que está en el mesencéfalo produce sus células, que se llaman células dopaminérgicas,
dopaminérgicas o nigroestriadas van a producir la dopamina, que ahí no cumple ninguna función, sino que va a cumplir su función en los ganglios basales. Cuando no se forma la dopamina en las células dopaminérgicas, se produce la enfermedad de Parkinson. Pero en gente joven, yo recuerdo un chico de 23 años con una enfermedad de Parkinson que yo nunca me olvidaré, por el uso de drogas, por el LSD. El LSD daña las células dopaminérgicas. Entonces tú ves un chico jovencito con una enfermedad de Parkinson, con temblor, rigidez, salivación, arrastra los pies, no bracea. ¿Se acuerdan que les expliqué? Bueno, sigamos. ¿Esto qué es? Estos son los pies pedunculares. Esto se llama tegmentum. El tegmentum del mesencéfalo. Y lo que está justo detrás del acueducto, eso se llama tectum mesencefálico, que es el techo. El tegmentum, que es la esencia, la médula del mesencéfalo, se llama tegmentum. Y lo que está detrás del acueducto de Silvio se llama techo o tectum mesencefálico. En ese techo mesencefálico tenemos aquí las láminas cuadrigéminas, en el techo mesencefálico. Y esta parte que está aquí, esta parte gruesa, esta parte que está aquí, es la parte posterior del tálamo, que se llama pulvinar, donde tengo la mano aquí. El pulvinar del tálamo y parte del cuerpo calloso, del esplenio del cuerpo calloso. El esplenio del cuerpo calloso, la parte, perdón, esto es el pulvinar y acá está el esplenio. Este es el esplenio del cuerpo calloso, esto de aquí, la parte que se ensancha. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, miren. Si vemos desde afuera el lóbulo temporal, cuando hemos separado el labio de la cisura silviana, tenemos circunvolución temporal superior, más abajo temporal media y más abajo temporal inferior. Cuando ya nos vamos adentro, a la cara inferior, ¿me están siguiendo? Cuando ya nos vamos, entonces vuelvo a repetir, si yo tengo aquí los lóbulos temporales, temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Si yo me voy hacia la cara de abajo, yo tengo aquí, miren, la circunvolución occipito temporal medial y lateral, occipito temporal lateral, occipito temporal medial, que acaba en la circunvolución parahipocámpica. Repito, hay un par que se están durmiendo. Hoy día atendí con el dedo de una mamá soltera de 19 años con un bebé que nació sin globos oculares, solo tiene hundido las cuencas, es decir que la vesícula, el prosencéfalo hizo telencéfalo y del diencéfalo se forman las vesículas ópticas y no se formaban las vesículas ópticas. Entonces el niño tiene esto hundido y nació sin ojitos y tiene hidrocefalia, o sea, para más a más. Y la pobre chica me dio pena porque llega sola y el niño llega con la cabeza grande. Y le explico que hay que colocarle una válvula porque tiene una hidrocefalia y me dice, es que no sé qué es eso. Entonces yo le digo, mira, te explico. Y me dice, ¿eso cuánto hay que pagar? Yo no tienes que pagar nada. Y me da pena porque yo digo, aparte que está en una situación de vulnerabilidad, lleva una carga de un niño que no le va a ayudar, ¿no? O sea, una mamá soltera, como puede haber siempre en la vida, ¿no? Todas las familias pueden ver eso. Tiene un hijo totalmente que va a ser, que nace con hidrocefalia y nace sin globos oculares, un drama. Entonces se le colocó hoy día le coloqué la valvulita. La semana que viene yo tengo guardia de lunes a domingo. Si alguno de ustedes dice, sabe que yo quiero ir una hora, unas 2 horas a su guardia para ver cómo se mueve la cosa, cómo es el hospital, bienvenido, de lunes a viernes, de lunes a domingo, pero sobre todo la movida es sábado y domingo. ¿Ya? Cuerpos mamilares, circunvolución temporal inferior. Entonces, si estos son los lóbulos temporales,
circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal inferior, que es la que está aquí. Y hacia adentro tenemos dos occipitos temporales, porque van desde el lóbulo occipital temporal, occipito temporal lateral, occipito temporal medial, que adelante se conectan con la circunvolución parahipocámpica, que es la que está aquí. Por lo tanto, tema de examen, circunvolución parahipocámpica, y acá atrás, ¿cuál sería? Occipito temporal medial. Y todo esto es occipito temporal lateral. ¿Ya? Repito por última vez. Estos son los huesos temporales, temporal superior, temporal media, temporal inferior, occipito temporal lateral, occipito temporal medial, y adelante acaban en la circunvolución parahipocámpica, que es la que ustedes ven aquí. ¿Ya? Circunvolución parahipocámpica. La parte posterior del tálamo y la parte del cuerpo calloso, la parte más gruesa del cuerpo calloso. ¿Ya? El giro del cíngulo, donde acaba ya el cíngulo, que es circunvolución en raqueta, ¿no? Que va por la línea media hasta atrás, que si alguien se perdió en la circunvolución del cíngulo, en el istmo, si alguien se perdió, lo rescatamos, es la que está aquí, me refiero a esta de aquí. ¿Ya? Venga, yo les quiero pedir un favor. Lo podemos hacer en son de broma, pero si alguien dice, oiga, me perdí, volveremos a repetir. Tienen que aprender. O sea, a mí me pagan por enseñar, no me pagan por dejar los daños ni me pagan por ponerles nota más alta, me pagan por enseñarles y lo hago con todo el cariño. No se pueden ir de la clase sin. Cuando se vayan de la clase y quedó algo y no preguntan, tienen que decir tonto, soy tonta, tienen que preguntar. ¿Ya? Venga, vamos a seguir. Aquí nos vamos a detener un poquito. Si se dan cuenta que estamos haciendo una clase de estudio, una clase de repaso, entonces, venga. Esta diapositiva, esta imagen es pregunta siempre. Bueno, todas son preguntas siempre. Frontal, toda una masa. Para nosotros esto es un continente, ¿eh? Como yo me dedico a cirugía de epilepsia, entre otras cosas, entonces yo tengo que saber dónde está el foco de epilepsia. Tengo unas diapositivas aquí, bueno, sí. ¿Dónde está el foco de epilepsia para hacer la resección quirúrgica? Me pican las manos por mostrarle. Vamos a ver si se lo muestra aquí. Miren, aquí, a esto me dedico yo. Por eso es importante la diapositiva, por eso es importante la parte que estamos viendo, porque ustedes tienen que aprender a identificar dónde está la lesión y qué función cumple eso y de qué me sirve a mí estudiar eso, de qué me sirve, qué función tengo yo. Este microscopio tenemos, esta es nuestra sala de videoelectroencefalografía. Aquí metemos a los pacientes que convulsionan. Lo que nos interesa, aquí lo que nos interesa es pescar la convulsión. Le suspendemos los fármacos antiepilépticos y le estamos grabando las 24 horas para ver dónde es el foco de convulsión de esa criatura. Y este es el microscopio que nos permite, le inyectamos una sustancia y las células que son la diana, es decir, para sacar el tejido, se pintan de ese color. Entonces, vamos a mostrar, con esto continúo la clase. Miren aquí. A ver, vamos.
paciente tiene un engrosamiento aquí. Este engrosamiento no está aquí, sino está aquí. Este engrosamiento me dice el estudio de electroencefalografía. Ahí hay un foco de epilepsia. Hay un foco de epilepsia y yo digo, sí, en la resonancia hay un engrosamiento. Y entonces lo que le hacemos al paciente es que en el momento está ingresado, le suspendemos los fármacos antiepilépticos, en el momento que convulsiona, lo bajamos para hacer el estudio. Y la zona que convulsiona es una zona que capta más, tiene mayor actividad, mayor perfusión cerebral. Y esto lo pongo aquí encima, lo fusiono y se ve esta lesión que está aquí. Esa lesión epileptogénica la sacamos y el paciente se queda sin convulsiones. Y eso es una gran alegría para nosotros, se queda sin convulsiones. Entonces tenemos que identificar, igual este caso que está acá, miren. Igual este caso que está aquí, en esta resonancia, aquí se ve una lesión. ¿Dónde está eso? En el polo frontal, entre el polo frontal y el cíngulo, ¿verdad? Ahora ya podemos hablar con ustedes con mayor propiedad. El cíngulo, y en este corte también se ve un engrosamiento, aquí también, aquí casi no se ve, ¿verdad? Aquí casi no se ve, aquí ya se ve un engrosamiento y acá ya se ve un engrosamiento, pero aquí, miren, aquí en cambio no ha convulsionado el paciente y es una zona que es hipometabólica. En el momento que convulsiona, eso se transforma, esto se enciende como un foco de Navidad, se pone totalmente rojo. Yo para poder saber dónde tengo que meterme, yo tengo que estudiar anatomía, entonces es mi obligación saberlo y debo saberlo bien dónde estoy para poder hacer un servicio, ¿verdad? Para poder hacer un servicio no vale que yo saque una parte, imagínense, me duele aquí, tengo una muela dañada, apolillada, y van y me sacan la muela y sigo con dolor. Y dicen, le saqué la muela buena. Y sigue el dolor y sigue la muela dañada. ¿Verdad que sería una desgracia para denunciar? ¿Cómo yo puedo sacar un tejido cerebral que es normal y el paciente sigue convulsionando? ¿Se dan cuenta de la importancia del tema? Por eso tengo que aprender esto de pe a pa. Entonces, yo tengo aquí lóbulo frontal, frontal superior, frontal medio. ¿Cómo se llama este surco? Frontal superior. O sea, no hay ciencia aquí. Circunvolución frontal superior, el surco frontal superior. Circunvolución frontal media, este surco ¿cómo se llamará? Frontal inferior. Y aquí tengo la parte más importante que me identifica como hombre, o perdón, como ser humano, y no como otra especie mamífera inferior. Esta es el área de los opérculos. Opérculo viene de apertura, de una apertura, de abrir el valle silviano, ¿ya? De abrir el valle silviano. Entonces, esto se llama opérculo. Y tenemos los opérculos frontales, los opérculos temporales y los opérculos parietales. Este es un área exquisita del ser humano, del lenguaje, que nos diferencia de otros mamíferos. ¿Ustedes saben cuál es el mamífero que genéticamente está más cercano al ser humano? En primer lugar, el delfín, y en segundo lugar, el oso polar. Llegamos a compartir casi el 90% de la carga genética con el delfín y con el oso polar. Entonces, miren, el opérculo es una parte que es pregunta de examen obligada siempre, tiene varias partes. Miren, el polo frontal, y aquí yo tengo el giro frontal inferior, la circunvolución frontal inferior que tienen los opérculos. La pars triangular es un área exquisitamente motora del lenguaje, es de la evocación del lenguaje, la evocación, que si a mí me dañan esa lesión, esa área, yo no puedo evocar el lenguaje, porque la articulación viene del cerebelo. No puedo evocar el lenguaje, no podría decir una palabra. ¿Ya? El opérculo frontal, y aquí yo tengo estos opérculos frontal,
de la circunvolución frontal, la pars triangular, esta par, ¿cómo se llama? Pars orbitaria, porque está cerca de la órbita, pars orbitaria, pars triangular, pars opercular, esta que está aquí, pars opercular del opérculo frontal y la pars opercular del opérculo parietal. ¿Ya? Vamos a repetir. Circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior, que tiene una pars orbitaria, una pars triangular, una pars opercular frontal y una pars opercular parietal. Vamos a repetir por última vez. Frontal superior, frontal media, frontal inferior. Parte orbitaria, la pars orbital, la pars triangular, la pars opercular frontal y la pars opercular parietal. Y recuerdan cuando les mostré una imagen que se veía el giro supramarginal que acaba en la cisura de Silvio, miren, esta que está aquí, el giro supramarginal acaba en la cisura de Silvio, y el giro angular acaba en el surco temporal superior. Miren, surco temporal inferior, giro angular, que son los que a mí me interesa que ustedes aprendan desde el punto de vista de la neuroanatomía aplicada. Entonces, circunvolución temporal superior, frontal superior, circunvolución temporal media, frontal media, circunvolución temporal inferior, frontal inferior, cisura de Silvio, circunvolución supramarginal, surco temporal superior, circunvolución angular. ¿Ya? La parte más importante. Ese surco lanatus no se lo preguntaré nunca, porque prácticamente es que no se lo ve, no existe. Vamos a seguir. Aquí está el sexto lóbulo, el lóbulo de la ínsula. Miren cómo hemos hecho. Aquí hemos hecho una resección, como cuando uno se va a mi tierra, cuando uno se va al Guayas, a Guayaquil, y uno ve las naranjas, ¿verdad? Que la gente las vende y coge un cuchillo finito y saca un cono para naranjas de chupar. Entonces hemos sacado aquí un cono, hemos sacado toda esta parte que está aquí, hemos sacado toda esta parte, nos hemos llevado, ¿qué nos hemos llevado? La circunvolución temporal media y la superior, y nos hemos llevado aquí el parietal, y nos hemos llevado aquí la mitad de la circunvolución frontal media y toda la circunvolución frontal inferior, y nos hemos llevado incluso la circunvolución, la pars orbitaria, la pars triangular, la pars opercular frontal y la pars opercular parietal, y nos hemos llevado todo, el giro supramarginal y el giro angular, y dejamos aquí expuesta este iceberg que es la ínsula, un área exquisitamente semiológica y clínica que controla, por ejemplo, la ínsula del lado derecho controla la frecuencia cardíaca. Un infarto en la ínsula derecha puede provocar una sistolia. ¿Saben lo que es una sistolia? No hay la sístole, no hay el latido cardíaco, hay un paro cardíaco, hay una asistolia. Paro cardíaco, ¿qué pasa con el potasio? Con una hipopotasemia o con una hiperpotasemia. En una hiperpotasemia hay un paro cardíaco en diástole, y una hipopotasemia hay un paro cardíaco en sístole. Es lo contrario de lo que uno se imagina. La hipo con la sístole y la hiperpotasemia con diástole. ¿Ya? Entonces aquí hemos quitado todo y nos encontramos con la ínsula. Y si uno revisa la ínsula, si la ven ustedes detenidamente la ínsula, la están viendo detenidamente, es como que estén viendo el lóbulo frontal y el lóbulo temporal en pequeño. ¿Ya? Por eso tiene los gyrus longus y los gyrus brevis. Es como que ustedes vean en chiquito el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, la ínsula. Entonces, sí. Tú has retirado
casi todo el lóbulo frontal has retirado el lóbulo parietal y has retirado el lóbulo temporal. Obviamente esto en un ser humano vivo no se puede hacer, ¿no? Esto solamente se hace en una pieza que ya está formalizada. Entonces yo me encuentro con un iceberg, con una cúpula, una pirámide, que eso es la ínsula. Y la ínsula se te parece muchísimo al lóbulo frontal y al lóbulo temporal. Mira, que ese surco central de la ínsula se parece al valle silviano, se parece al surco, a la cisura de Silvio, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Es casi igual. Vamos a ir para atrás. Mira. Esto y el frontal y el temporal. Si yo retiro eso, veo esto en pequeño. Esa cisura de Silvio, miren, la tengo aquí. ¿Sí la ven? Pero como es en la ínsula, se llama surco central de la ínsula. Y esto fuese el lóbulo temporal, yo tengo aquí, mira, la circunvolución temporal larga, superior e inferior de la ínsula, y las circunvoluciones breves o cortas de la ínsula. ¿Ya? Vamos a seguir. Venga, tema de examen. Importantísimo, importantísimo. Aquí, eso ya para que ustedes ya se ubiquen en el espacio, porque en el sílabus teníamos que revisar eso el día de hoy. Entonces, circunvolución frontal superior media y la circunvolución frontal inferior, con la circunvolución, el giro, la circunvolución orbital, la pars triangular y la pars opercular, tanto del frontal como del parietal. Circunvolución temporal superior, ¿esto qué es? La cisura de Silvio, ¿verdad? Y la cisura central de Rolando. Miren, circunvolución supramarginal, surco temporal superior y surco temporal inferior. En el surco temporal superior, el giro angular. En el surco de Silvio, el giro supramarginal. ¿Ya? Y después tenemos, miren, el surco intraparietal que me divide al lóbulo parietal superior y al lóbulo parietal inferior, o simplemente circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior, que es la que no habíamos repasado. Temporal superior, media e inferior. Este espacio por ahí me debo meter cuando yo tengo que sacar una lesión que esté en el hipocampo. Yo tengo que, no entro por aquí porque daño la comprensión auditiva, tengo que entrar por aquí. Entonces voy separando y voy colocando unos cotonoides. Ya les mostré los cotonoides. Entonces, cotonoides así, y voy trabajando entre algodones para no dañar el parénquima. Entonces separo un poquito una almohadilla, aquí otra almohadilla, abro un poquito haciendo presión entre las almohadillas y meto otra almohadilla y meto otra almohadilla, y así voy trabajando. Separo las dos almohadillas un poquito, las abro y meto otra almohadilla y otra almohadilla, y voy trabajando entre algodones, ¿sí? Bueno, ¿comprendida esta imagen? Seguimos. Vamos a seguir por la parte interna. Por la parte interna, entonces, aquí yo voy a encontrar solamente la circunvolución frontal superior. Solamente la circunvolución frontal superior. Y detrás tengo el lóbulo paracentral. El lóbulo paracentral. Precuña, cuña. Circunvolución frontal superior, lóbulo paracentral, otros le llaman lóbulo cuadrilátero. La precuña, porque está delante de la cuña. ¿Ya? Esto es el gyrus del cíngulo, que forma parte del lóbulo límbico. Y este gyrus occipito temporal medial, que acaba en la circunvolución parahipocámpica y el uncus, y el occipito temporal lateral. ¿Ya? Venga, vamos a
acabamos en un par de minutos. Quiero que se entienda bien esto. Antes de marchar, quiero que se entienda bien esto. Circunvolución frontal superior, lóbulo paracentral, precuña, cuña. Circunvolución frontal superior, lóbulo cuadrilátero, precuña, cuña. Circunvolución del cíngulo, que es el que se hernia en la hernia subfalcina, el uncus, que se hernia en la hernia uncal, girus parihipocámpico, que acaba. Yo les pregunté en el examen final anterior, ¿cómo se llama la estructura con la que se continúa en sentido dorsal la circunvolución parihipocámpica? Occipito temporal medial. Contestaron el 40%. Yo digo, pero si eso lo hemos repasado en clase, casi, a ver, de lo que yo explico en clase, el 90% yo tomo, el 90%, y el 10% de lo que ustedes estudian en el libro. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ustedes aprendan lo que va a servir ya en la vida real. Y en cada clase les pondré un caramelito de una cirugía para que digan, ah, qué interesante. Entonces, uncus para atrás, circunvolución parihipocámpica, y para atrás, circunvolución occipito temporal medial. Lateral, toda la circunvolución occipito temporal lateral. ¿Ya? Pregunta. Aquí va la cisterna de la lámina terminal, pico, rodilla, cuerpo y esplenio del cuerpo calloso. El fornis, que ya lo vamos a ver, y el tálamo. Y el septum pelúcido, que ya lo vamos a ver, que es una telita finita que separa los ventrículos laterales. Es una tela finita que separa los ventrículos laterales. Y mañana empezamos a ver ya mañana tenemos en destreza, ¿no? Sí. Mañana empezamos a ver ya todo lo que es la parte de la función. A ver, hemos acabado en la página 251 y empezamos en la 245. Bueno, no está mal. No está mal. Mañana vamos a ver si podemos